mundo digital, donde los sueños se hacen realidad. Hay un lugar especial donde tus pasiones pueden volar. Esto es Fun Kingdom. Esta semana en Fun Kingdom descendemos a las minas de Moria, sin orcos pero con estilo, para descubrir el Jardín Mineral, la obra de Óscar Martínez. Un viaje por la historia, la belleza y los secretos de la Tierra. Y sí, durante el directo sorteamos un ejemplar firmado por el mismísimo autor. El Jardín Mineral, con Óscar Martínez, solo en Fun Kingdom, donde residen tus hobbies y las piedras también cuentan leyendas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este programa. Hoy tenemos un programa muy interesante, sobre todo a nuestro público que le encanta todo lo relacionado con las piedras preciosas, nuestros programas que muy bien nos está llevando Tío Ganji. Y para ello tenemos a un autor de un libro maravilloso, El Jardín Mineral. Óscar Martínez, muchas gracias por acercarte aquí a los micros de Fun Kingdom. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Después de vernos en la Feria del Libro de Valencia, pues fue una sorpresa que os acercarais. Y creía que os habíais olvidado del Jardín Mineral. No. Cuando recibí vuestro WhatsApp, pues fue una sorpresa muy agradable y, bueno, con muchas ganas de compartir un rato con vosotros, hablando de gemas, de piedras preciosas, de lo bueno, de lo que vaya surgiendo, ¿no? De lo que vaya, estoy seguro que llevo ya unos meses presentando el libro y creo que esta va a ser una ocasión diferente. Creo que van a surgir enfoques distintos del texto, del libro, y creo que seguro que lo vamos a pasar bien. Seguro que sí. Bueno, y Tío Ganji también lo tenemos por aquí, por supuesto. ¿Qué tal, Tío Ganji? Contentísimo de... como un niño con un juguete nuevo. Exacto, de contar con la presencia aquí de Óscar, porque cuando me hablaron de la existencia de este libro yo no era consciente y yo ya se lo dije también a Óscar, es como si nos hubiera leído la mente, como si nos hubiera dado voz en algún sentido, porque se aproxima al mundo de las piedras preciosas de una forma muy original y que coincide mucho con lo que nos gusta a nosotros. Así es. Preséntanos un poquito, Tío Ganji, a Óscar, si te parece bien. Sí, pues mira, Óscar es algo más joven que nosotros, nació en Almansa en el año 77, es doctor en Bellas Artes y licenciado en Historia del Arte. Y bueno, pues ahora mismo es profesor en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Pues inicialmente él cultivó su faceta como artista y desde hace unos años a esta parte pues ha empezado a escribir ensayos, porque este que vamos a comentar hoy es su tercer libro editado en la editorial Siruela. Y ya en 2001 pues publicó Umbrales y en 2023 El Eco Pintado, que bueno, yo ya me los he apuntado porque están en mi lista, están en mi radar para continuar descubriendo curiosidades y referencias históricas a través del arte y de lo más insospechado. Y bueno, pues este es Óscar y este es el libro que nos ocupa hoy, el que vamos a sortear también, ¿verdad? Sí, así es, vamos a sortear. Nos haremos alguna preguntita, si os parece, a ver cómo va el chat, y si no lo dejaremos en otro momento para quien responda por el chat en diferido, ya pues que se lleve el libro. Para todos aquellos que no habéis podido estar en el directo, pues nada, no os preocupéis. Vamos a poner esto aquí para que podáis también acercaros al libro. Cualquier
librería o desde la página web de Siruela, como aquí tenéis el link. Y también en la descripción del programa tenéis también el link para acceder sin ningún problema. ¿Que queréis averiguar en qué librería cercana de vuestra casa tenéis este libro? Sin problema. En Todos tus libros, que es una página maravillosa que yo he descubierto gracias a Óscar, por cierto, muchas gracias, podéis encontrar, poniendo vuestra dirección, cuál es la librería que tiene en su poder este libro que puedes comprar y dirigirte allí, que creo que es un trato mucho más personal que hacerlo por internet. Iremos poniendo estos links para que os acordéis de que podéis comprarlo. De todas formas, como hemos dicho, lo tenéis bajo en la descripción del programa de hoy. Del episodio. Muy bien, pues no sé, Óscar, dinos, ¿qué podemos encontrar en este libro? Pero antes, no sabía si me iba a dar tiempo a leérmelo, estaba con mucha faena, pero es que lo empecé ayer y me lo he devorado. Me lo he acabado, o sea, me ha gustado mucho y luego diré por qué, pero me ha gustado mucho. ¿Qué podemos encontrar aquí? Es una pequeña joya. Bueno, muchas gracias. Ya te dije cuando hablábamos en la prueba antes de ayer que te iba a dar tiempo de sobra, Miguel Ángel, porque es un libro que realmente pues tiene un formato pequeño, asequible, que luego podemos comentar también un poco el porqué. Y bueno, pues en la propia introducción del libro, yo no sé, creo que es la página, pues la segunda o tercera página escrita, bueno, la segunda prácticamente, digo... No es un libro sobre joyería ni gemología, estoy leyendo, aunque en él aparecen muchas joyas. No es un libro de viajes, pero hay viajes y intento llevar al lector de viaje a lugares que a mí me han llamado la atención y en los que he tomado y he tenido contacto con gemas y con piedras preciosas. No es un libro sobre los colores, pero la simbología del color para mí es fundamental. Es un tema que yo trato en mis libros, en mis clases, en cursos que hago online. Ayer mismo acabé un curso online en la plataforma Academia de la Librería La Central de Barcelona que se llamaba El Jardín Mineral, Simbologías Cromáticas en las Piedras Preciosas, o sea, un curso online de 3 días. Wow. No es un libro de mitología, pero aparecen historias mitológicas, etcétera, etcétera. Quiero decir que a mí me gusta mucho escribir libros híbridos, ¿no? Libros poliédricos, como son los cristales de las piedras preciosas, en los que te puedas ir encontrando a medida que pasas las páginas pues diferentes enfoques que a veces usan como excusa una gema o una puerta en el primer libro del 2021, Umbrales, o un elemento metapictórico en el Ecopintado y que me sirven, como digo, como pretexto para viajar a ciudades en las que he estado y a las que me quiero llevar al lector de viaje o descubrir museos o redescubrir museos y recordar mitología. Entonces es un poco de todo. O sea, realmente yo no soy gemólogo, no soy experto en simbología del color, no me considero, yo soy profesor, yo soy docente, como has comentado, Tío Gañe, aquí en la Escuela Superior de Diseño, pero me gustan todos esos temas, me gusta documentarme, me encanta que me cuenten historias y me encanta contar historias. Y bueno, pues yo lo que intento en mis libros es un poco mezclar todas esas pasiones e intento, como yo creo que hace toda persona que se dedica a crear algo, ya sea un libro, un audiovisual o lo que sea, yo intento escribir el libro o el tipo de libro que a mí me gustaría leer, básicamente. O sea, que yo soy el primer crítico, el primer lector, yo me leo mucho, o sea, cuando uno escribe un libro se tiene que leer muchísimo. Igual que yo jamás me revisiono cuando hago una grabación, lo siento, pero no entraré a ver esta grabación en diferido, ya os anticipo. No seré... Con que me gusta, ya no sé. Correcto, con eso es suficiente. No, le daré al me gusta, pero no me voy a ver, porque eso me aburre sobremanera. Incluso hace unos años, a raíz de Umbrales, hice un programa de Aprendemos Juntos del BBVA, que es una plataforma que tiene una difusión, bueno, mundial, que no lo he visto, o sea, sinceramente. Pero te tienes que leer. Antes de publicar un libro, te lees muchas veces. Sí, claro. Y si no me gustó, o sea, si no me gusta lo que estoy leyendo, vamos, lo tengo que cambiar, lo tengo que quitar, lo tengo que dar otro enfoque. Entonces yo escribo eso, escribo los libros que me gusta leer. Igual que supongo que Steven Spielberg, se me acaba de venir a la cabeza, no sé por qué, ha ido haciendo las películas a lo largo de su vida que como espectador le apetecía ver. O sea, y creo que o Martin Scorsese o el que se nos venga a la cabeza, ¿no? Y Tolkien, del que quizá hablemos, pues escribía los libros que a él le hubiera gustado leer, que no estaban escritos y los tuvo que escribir él. Entonces, pues bueno, pues un poco
Es lo que uno intenta. O sea, un género híbrido. Si tuviera que definirlo, la editorial a veces utiliza pues la etiqueta, o a veces ensayo vivencial. Ensayo narrativo estaría bien. O sea, ensayo narrativo. Ensayo vivencial no me Vale. gusta tanto. Ensayo narrativo. Es no ficción, pero no es un libro, un ensayo académico al uso, no hay notas a pie de página, no hay disquisiciones filosóficas, hay mucha información, hay muchos datos, pero me interesa el relato, no el dato. Me Y interesa se la nota historia, bien. básicamente. Entonces, Sí. yo es un poco lo que pretendo. Son capítulos independientes, autoconclusivos, y aunque no tenga nada que ver con un thriller, yo intento que al final de cada capítulo, intento cuidar muchísimo, evidentemente el principio del capítulo, ¿no? Pero el final del capítulo. Yo, cada final de capítulo, de los, pues ya irán por 50 y tantos, 60 capítulos que he escrito entre los 3 libros, cerca de 50 y tantos, para mí es muy importante. O sea, porque yo, es como ¿no? el cliffhanger un poco de la novela, del thriller, ¿no? Ujú. En el thriller, evidentemente, es que quieres saber qué ocurre en la trama. Aquí no, porque la trama es independiente cada capítulo, pero yo intento que esos finales de capítulo sean como lo más redondos posible, como una perla, ¿no? Y para que a alguien le apetezca decir, ostras, voy a pasar la página y a empezar otro, ¿no? Un poco es la idea que yo persigo. A veces se consigue, a veces no, lógicamente, eso es así. Yo he de decir que, bueno, tenía, no miedo, pero claro, digo, ostras, me tengo que leer el libro, me tengo que leer el libro. Claro, yo creía que me iba a encontrar algo muy, 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 muy técnico y me asustaba un poco, pero es que para nada, para nada. No, Es que es súper ameno. no. Lo que más me ha gustado es que encima aprendes historia, porque había un montón de cosas que yo no sabía y que me ha encantado. Hay un montón de referencias y es que me ha encantado, de verdad. De hecho, no sé si lo hemos comentado, tío, cuando yo digo, el próximo, el de Umbrales, que me gustaría que dijeras un poco también, ya que estamos, pues los otros 2 libros que tienes publicados para que nos Bueno, acerquemos a ellos. pues yo los digo ya y así luego nos dedicamos Claro. al jardín. Vale. Umbrales fue el primer libro que publiqué con Siruela, y Umbrales, la premisa es hacer un libro igual híbrido de ensayo narrativo con la excusa de puertas. A mí me encanta la arquitectura, porque la arquitectura está muy ligada a la historia, al momento en el que se crearon esos edificios. Yo no quería hacer un manual de arquitectura porque hay buenísimos. No quería hacer un libro de descripción de edificios ni monumentos, porque de verdad que a día de hoy en Internet hay tantísima información de calidad que es absurdo. Pero yo utilicé 20 y pico puertas como excusa 20 y pico umbrales, para hablar de la historia, la mitología, la filosofía de ese tipo de lugares, ¿no? Y luego siempre yo intento en mis libros, en Umbrales fue el primero, es un libro quizá era el primero, un pelín más académico quizá, aunque hay mucho viaje. Umbrales es como un libro de viajes. Pero luego en el Ecopintado, que yo me dedico ahí a hablar de metapintura, que es un término que no quise que apareciera en el título, pero básicamente es los cuadros que hay dentro de otros cuadros, los espejos que hay dentro de los cuadros. Sí. Al final, al fondo de un cuadro, que de repente hay como la representación de otro dibujo. Esos detalles Bueno. que te abren puertas. O sea, las meninas sin el espejo del fondo no serían las meninas. Serían un cuadro maravillosamente pintado, pero no serían las meninas. O el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, o tantísimos cuadros. Entonces ahí yo, en el Ecopintado, hago eso, pero quizá en el Ecopintado, en el que más, y también un poco aquí en el Jardín Mineral, yo ahí meto no solo historia, filosofía, mitología, sino también algo de ciencia, que me encanta la ciencia, a nivel divulgativo, pero me encanta. En el Ecopintado meto cultura popular, reflexiono sobre fenómenos de la contemporaneidad. Pues por poneros un ejemplo, el primer capítulo del Ecopintado, del libro sobre metapintura, hablo de un cuadro de Van Gogh, un retrato en el que detrás hay estampas japonesas. Bueno, pues eso me acaba sirviendo para hablar de que la historia no se repite, pero a veces rima. Y estamos viviendo un neojaponismo desde hace 25 o 30 años. Lo vivimos aquí, ¿no? En la capital del Turia con Bola del Drac. O sea, Sí, yo sí. vivía en Almansa, pero se sintonizaba Canal Nou. Claro. Y el Drac, o sea, fue un antes y un después. Y ahora mismo, ¿quién no come sushi una vez al mes o ramen una vez cada 15 días? Y yo que doy clase aquí en la Escuela Superior de Diseño, yo puedo asegurar que un 70-80% de mi alumnado está absolutamente loco
por el anime, el manga, el cosplay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es que eso es lo que le pasaba a Van Gogh, que coleccionaba estampas japonesas hace 160 años. Entonces, siempre intento hacer un poco esa mezcla, ¿no? De cultura popular, cultura más, llamémosle alta cultura. E insisto, ni Umbrales era un libro de arquitectura, ni El Eco pintado un libro de pintura, ni El Jardín Mineral un libro de gemología, en absoluto. O sea, son libros que intentan ser una coctelera de muchísimos elementos diferentes. Lo que tengo que hacer yo cuando los escribo es no pasarme con los ingredientes y no generar un gin tonic que prácticamente, ¿no?, produzca vida propia en su interior, ¿no? En su justa medida. Y... Sí. Ese es mi principal, porque cuando uno se pone a investigar, os aseguro que hay capítulos en El Jardín Mineral que hay que parar, decir, ostras, Sí. para, ya, pero es que hay otra curiosidad más y hay otra anécdota, pero tienes que parar. Es Y que, eso es lo difícil. es que te entendemos perfectamente, porque nosotros, dentro de nuestra humilde experiencia, pero a la hora de preparar guiones, efectivamente es como Miguel Ángel y yo lo hemos comentado, es como preparar una partida de rol, que al final el guión, mientras estás desarrollando el guión y te documentas y lo desarrollas, casi te diviertes más que luego jugando. Él lo comenta en el libro también, Óscar lo comenta, que al final cuando se está preparando el libro es una parte muy divertida. Recuerdo que lo dijiste en la presentación en la Feria del Libro, cómo disfrutabas investigando, y es verdad, porque hay un momento en el que dices, bueno, todo no tiene cabida, hay un montón de cosas interesantes, pero efectivamente vamos a parar. Y es que esa es una de nuestras afinidades, pero todos los temas que tocas, la historia, el arte, el aproximarse más a, entre comillas, la anécdota, el significado, muchos datos, pero nos interesa también lo que hay detrás. Nos identificamos mucho con esa aproximación. Y es por que eso... justamente esta tarde le he enviado varias cosas. Digo, mira, pasa esto he encontrado en el libro. Y le digo, es que es lo mismo que yo estaba viendo y que tenía anotado para comentarlo con Óscar esta noche. Sí, hay luego hablamos, hay varios momentos del libro y dices, mira, esto nos ha llamado la atención porque uno, por ejemplo, se relaciona con un episodio que queremos hacer sobre la Edad Media. En fin. Bueno, pues todo eso me interesa mucho, ¿eh? Me interesa mucho porque esto es una especie de pequeño club de lectura. Os tengo que decir que lo más interesante cuando uno escribe, yo no me considero escritor, yo soy profesor, pero bueno, escribo y entonces al final tienes que hacer actos, ¿no? Y hay muchos actos. Un libro, además yo tengo la inmensa suerte y privilegio de publicar con una de las mejores editoriales de España, y de las independientes, de las que no son, con todos mis respetos, A Planeta y Random House, que son los dos grandes grupos, que han ido comprando editoriales que tienen un prestigio enorme, ¿eh? Que ahora son de los dos grupos. Pero bueno, Siruela se mantiene independiente, es para mí de las mejores. Dos de los grandes libros del último año son de Siruela. En la península de las casas vacías de David Uclés es el gran fenómeno editorial del último año y medio, y es de Siruela. Y El puente donde habitan las mariposas, de la neuróloga Nazaret Castellano. Quiero decir que estoy contentísimo. Y ahora, Siruela te lleva a muchos sitios, hay presentaciones por toda España y las presentaciones son actos a veces fríos, a veces, porque claro, tú te plantas en, yo qué sé, La Coruña y puede salir bien o mal. Yo en La Coruña, yo me llevo a mis padres a prácticamente todos los actos para tener por lo menos 2 personas en la audiencia, ¿vale? Creo que deben estar conectados, no sé si se ve, pero ellos me han dicho que se iban a conectar, por lo menos 2 personas hay conectadas. Ahora mismo hay 8 personas conectadas. 8, pues una de esas conexiones son mis padres. Es tu clack. Sí. Que por cierto, que por el chat pueden escribir y preguntar todo lo que quieran a Óscar o cualquier aclaración, que estaremos encantados y seguro que él también les responderá. Si mi madre me puede preguntar que qué tal estoy, que qué he cenado y todo, sería... Aproveche. Podría ser. Bueno, pero lo que os decía, que las presentaciones son a veces arduas, duras, un poco frías. La última que tuve fue en Granada, fue un fin de semana maravilloso, pero luego llegas a la presentación y ahí hay 14 personas, 12 personas, ¿vale? Pero lo más enriquecedor son los clubes de lectura, porque hay gente que se ha leído el libro.
Entonces, pues por ejemplo, nosotros nos conocimos, bueno, vosotros me conocisteis a mí y luego os presentasteis en la Feria del Libro. No estuvo mal, aquella estuvo bien, había gentecilla, sí. Pero mucha de la gente que había allí, pues no se había leído el libro y no había un diálogo quizá tan cercano como el que podemos tener aquí. Y cuando hay un club de lectura, los clubes de lectura son maravillosos. O sea, eso es lo mejor a lo que puede ir un escritor, bajo mi punto de vista, es un club de lectura. 15, 20 personas, 10. El otro día hice uno online en una biblioteca de Madrid. Se han leído el libro. Tienen dudas, tienen preguntas, como espero que me hagáis. Tienen críticas constructivas. El otro día una lectora en Madrid era sobre el Eco Pintado. Una crítica constructiva que yo comparto sobre ese libro. Lo escribiría de otra manera a día de hoy, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Así que yo estoy aquí ansioso porque vayáis sacando aquí... mira, ese es mi padre y mi madre. Cierto, aquí estamos. Huerto Aitor, ahí está. Ese es el buenas proyecto. Noches. Muy buenas noches. Ese es el proyecto solidario de mi familia, que tiene el nombre de mi hermano, que falleció hace 25 años. Y pues esos son mis padres, que están desde Almansa, allí, ¿vale? Como veis, si hay 8 personas y ellos son 1, pues son el 12,5% de la audiencia que tenemos por ahora, son ellos. Pues nosotros encantados, que sepan tus padres que estamos encantadísimos de que estés por aquí para... ¿Estaban en la Feria del Libro? Por supuesto, Sí. estaban, ¿eh? O sea, muy bien, Fans muy bien. número 1. Hombre, Que no falte, que no falte. Muy bien, pues si quieres, tío Gambi. Yo, eso, pues, siguiendo mi costumbre, nada, me he preparado un pequeño guión. No hay que seguirlo 100%. No os asustéis, esta vez es pequeño. No, es pequeño. no, sí, son 2 páginas, son solo... Sí. Me ha sorprendido pero- cuando me lo enviaste. Sí, pues hombre, como no. el libro es pequeñito, el guión es pequeñito, claro. Ya, Ahí pero está, yo he recibido guiones de este señor y de otro del podcast que eran de 30, 50. Es que lo que comentaba Óscar, que al final no sabes dónde parar y bueno, y yo reconozco la síntesis no es una capacidad, que no es una de mis virtudes, pero bueno, mira, hablando del libro, el libro sí que quería comentar, pues presentarlo un poco, nada, veis que es pequeñito, de pequeño tamaño. Yo más o menos sería como un A6, pero yo lo asemejo a un libro joya en el sentido de que no es que esté hecho con platino, oro o lleve engarces de piedras preciosas. Entonces yo soy Sí. más rico que tú. Tengo dos. Sí. No, el material está muy cuidado, eso sí. La colección es el número 89 de la colección de la serie menor de la Biblioteca de Ensayo de Siruela. Pero bueno, como cualquier producto de Siruela, está muy cuidadito. El diseño de la portada, la tipografía, todo. Y bueno, aunque tengamos papel y tapa blanda, como las piedras preciosas, el carbón, que es humilde, pero eso también es la base de los diamantes. Entonces tenemos en ese sentido una pequeña joya aquí de 160 páginas. Y como bien ha explicado Óscar, está lleno de referencias históricas. Por eso sabía que te iba a gustar, Miguel Ángel. O sea, no es nada técnico ni nada sesudo. Al contrario, es algo muy ameno. Y que aprendes. Sí. Es lo que a mí me ha gustado mucho. Habla de todas las cosas que nos interesan y de esas ramificaciones, de las piedras preciosas como entes culturales. O sea, la tradición que hay detrás, cómo se han usado, cómo han sido consideradas a través de la historia, cómo aparecen representadas en el arte. Y bueno, pues está todo contado de una manera muy amena. Como también ha comentado Óscar antes, la estructura de los capítulos. Yo quería hacer énfasis ahí. Es pequeñito, pero es como una diadema, como una joya en la que tienes un montón de piedras y está todo tallado y montado con una precisión y un gusto y una elegancia. Ahí se ha pensado mucho. Entonces,
cada capítulo está pensado, el principio, el final, pero la disposición de todos los capítulos, qué orden siguen, qué piedras se tratan primero, qué piedras se tratan en medio, al final. Todo eso está muy cuidado y también se aprecia y se agradece cuando lees el libro. Y bueno, no me enrollo más porque quería empezar a preguntar. Óscar, en la presentación del libro en la que estuvimos en la Feria del Libro de Valencia, ya nos explicó y explica también en el libro que la pasión por las piedras preciosas, por los minerales, ya es algo de su niñez. Entonces, pues yo quería preguntarle pues cómo esa pasión infantil llega a la edad adulta, cómo surge la idea de este libro. Bueno, pues como bien dices, yo crecí en el interior de la provincia de Valencia, en Cofrentes, ¿no? Mi padre trabajaba en la central nuclear, mi madre era ATS allí, y Cofrentes es un pueblo pequeñísimo. Y aunque tenga una central nuclear, pues yo crecí prácticamente en el campo. O sea, aparte mis padres vivían en una especie de bloque, el único bloque de pisos que creo que había en el pueblo, entonces, en los años 80, pero que estaba afuera, muy, muy a las afueras. Entonces yo recuerdo crecer pues, en las afueras, crecer en el campo. Y es que yo, uno de los primeros recuerdos que tengo de vitales, seguro mío, es de una comida en el campo, un sábado, un domingo, no lo recuerdo bien, y que apareciera por allí un estadounidense, creo recordar, que trabajaba en la central nuclear. Claro, allí venía gente muy particular, o sea, que es cierto que ahí venía gente de todo el mundo. Y yo recuerdo estar con esta persona y que él, pues estábamos comiendo pues por el campo, por el monte, no sé, pues una barbacoa, lo que fuera, e irnos con más chiquillos y yo a buscar aragonitos o jacintos de Compostela, minerales. Yo creo que uno de los primeros regalos o juguetes que recuerdo fue el Mineranova, de aquellos juguetes mediterráneo, ¿no? Sí, Juguetes sí, para correcto. compartir. El Sonsonete creo que a muchos, estaba el Cheminova, el Alfanova, Mineranova, juguetes para compartir. Pues yo el Mineranova me acuerdo que me lo regalaron mis padres. Y me debieron regalar, pues seguramente una amatista o una pirita, como cuento en el libro, para empezar una colección. Y eso para mí fue uno de los... siempre me acompañó. Recuerdo, bueno, tenía una lista escrita a mano de los minerales que tenía, pues íbamos encontrando por ahí en alguna feria. Y bueno, luego lo abandoné. Es cierto que lo abandoné. Pero lo que nunca me abandonó fue la fascinación por el concepto del tesoro, el concepto del brillo, de la piedra preciosa, o sea, una novela, una historia, un libro con tesoro, era un libro que merecía la pena leer cuando yo era un niño. O sea, eso lo tenía clarísimo. Y una película con un tesoro al final, no sé, pues que vale, sí, es cierto, es un lugar común, pero es que Los Goonies es una película perfecta. O sea, lo siento, pero es que sí. Y yo ahora mismo se la estoy mostrando a los niños de mi pareja, a Hugo, Ana y Pau, y es que les encanta. 40 años después, ¿por qué? Que es una película perfecta. Entonces, y hay un tesoro al final, ¿no? Y hay brillo, y hay gemas, y entonces yo para mí eso era, y eso sí que no lo he perdido nunca. Y bueno, pues la vida te lleva por muchos derroteros curiosos y al final cuando publico Umbrales con la editorial Siruela, funciona bien, hay que engañarnos, sorprendentemente un primer libro, que yo además, la publicación de Umbrales surge de que yo acabo un manuscrito, le llamamos manuscrito, pero es un documento de Word de 512K, o sea, eso es lo que es un manuscrito actualmente. Y yo lo acabo en agosto del año 2020 y lo envío por correo a Siruela, a Debate, a Ariel, a Acantilado y a todas las editoriales que a mí me gustan. O sea, como... Y ellos me contestan. Y como digo, eso funciona, surge la posibilidad de hacer algún libro más y yo les propongo este, ¿no? Y les gusta, les entusiasma la idea, pero yo me bloqueo. Yo me bloqueo con el jardín mineral. Y durante un tiempo no lo veo en mi cabeza, ¿no? Los libros primero hay que tenerlos en la cabeza. Supongo que también los guiones o los programas primero los tienes en la cabeza. Luego se materializan, nunca son tan perfectos como en tu cabeza.
Por eso el proceso de investigación es mucho más interesante que el proceso de materialización. Así es. Exacto. Y de hecho yo les propuse el libro de metapintura, al final tenía el libro de metapintura también como idea, más hecho en mi cabeza, más acabado, y al final le dije, mira, vamos con la metapintura primero, y me dijeron, vale, sí, no pasa nada, luego ya harás el de las piedras preciosas, y por eso va en tercer lugar. Y es muy importante para el libro que la editorial decidiera sacarlo en esta serie menor. Eso es muy importante. Porque yo esperaba hacer otro libro de la serie mayor. ¿Vale? Yo, bueno, os tengo aquí detrás, porque al final, ¿vale? Esto vale. es serie mayor, pues para que la gente se dé cuenta de que estamos. Correcto. Sí. Vale. Esto es Umbrales, 300 páginas. Esto es el Jardín Mineral, 160, pero que no son 160, que son... Claro. Prácticamente, este libro es la tercera parte, entre la tercera y cuarta parte de este. Pero eso fue muy importante. ¿Yo por qué estaba bloqueado? Porque yo no veía, un libro de este volumen con este tema. Y cuando me dijeron serie menor, de primeras dije, porque somos, ¿no? El ser humano es así, ¿no? Burro grande, ande o no ande. No, serie menor. Y es cierto que luego, este tipo de libros, que todas las editoriales ahora tienen este tipo de series, ¿eh? Anagrama, Taurus, tienen todos este tipo de pequeños ensayos de temas que no dan para 300 páginas. Pero dan para un pequeño capricho, porque esto es un capricho. Hace poco los de Blackwater se han publicado en formato pequeño. O sea, los libros de la serie Blackwater. Sí. Ahí, bueno, un libro que podía haber sido un libro grande lo han dividido Exacto. Correcto. Sí. Eso era un poco más, ese es un poco más como el folletín decimonónico. O sea, en plan de novela por entregas. Pero también les ha funcionado, maravillosamente bien. Pero yo me refiero a pequeños ensayos que, de verdad, Anagrama tiene una serie preciosa, cada libro de un color muy bonito, y hay libros que son como muy de nicho o de decir, pero si es que esto realmente es un reportaje periodístico venido a más. O sea, libros de 80, 90 páginas, ¿no? De este tamaño. Bueno, el caso, lo que os decía, que al principio me costó aceptarlo, pero después me he dado cuenta de que este era el tamaño que necesitaba este libro. Porque ahora podemos hablar un poco de, quizás seguramente alguna de las preguntas que surjan es, ¿te has dejado muchas piedras fuera o has tenido que seleccionar? Sí. Pues ahora luego, pero no quiero adelantarme. Pues tampoco tantas. Porque me hubiera acabado repitiendo. Porque la simbología sobre las piedras tiene muchas veces que ver con el color y habría acabado repitiendo. Y creo que el libro está en su justa medida. Y además yo, y además me está escuchando mi padre y mi madre, que era, voy a hablar del padre de mi padre y del suegro de mi madre, mi abuelo Antonio de Casasibáñez, en Albacete, siempre decía, porque en la zona de Albacete también se cocinan paellas, ¿eh? Y entonces él siempre decía, la paella buena es la que falta. Si te quedas con ganas de un poquito más, Claro. eso está bien. Claro. Yo a Umbrales, Umbrales la verdad es que creo que es el primero y de verdad que tengo que decir que es un libro que cada vez le voy viendo más redondo. Yo al Eco Pintado, al segundo, yo a día de hoy le quitaba 2 o 3 capítulos. A Umbrales, no, quizá no. Quizá uno. A este libro, de verdad, no le quito una página. Porque es que creo que está tan sintetizado que no. Y creo que si no llega a ser por esa decisión editorial, a ver, que yo me pongo y uno se pone y sí, y sacas el doble de material y haces un libro de... Pero hubiera sido un libro fallido, un libro redundante, un libro que hubiera acabado repitiendo conceptos o siendo excesivamente prolijo. Y creo que así como está, es como tiene que estar. Para este tema. Si sirve de ayuda, creo que Tío Gandhi y yo te confirmamos que está perfecto. Vamos. O sea, sí, no, exacto. Yo entiendo lo que quieres decir, que haber añadido más, porque claro, yo te iba a dar ideas por si había una segunda parte, que entiendo que no, claro. No, pero por favor. Claro, adelante con las ideas. Claro, o sea, yo es que tengo un afán de completitud y de coleccionar, pero entiendo que eso hubiera sido redundante, hubiera sido, exacto, prolijo, demasiados datos quizá. Pero claro, es que el mundo de las piedras preciosas y es inabarcable, pero
Mira, pues empezando con, como en el libro, con las de origen orgánico y luego ya nos pasamos a las minerales, pues marfil, nácar, copal, ópalo, cristal de roca, jade, lapislázuli, turquesa, turmalina, alejandrita, jaspe, berilo, topacio, peridoto, aguamarina y paro ahí. Son más de las que ya ha puesto en este. Efectivamente. Ya, claro. No, yo te entiendo perfectamente, pero mira, yo sí que si tuviera que añadir algo, y esto me lo dijo una amiga muy amiga, bueno, mis amigas de mi pandilla, vamos, Ana Pardo, de Almansa, que es que el libro tiene mucho que ver con el color y el epílogo hace una especie de resumen cromático del libro, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿y ninguna piedra negra? Ahí sí que, ahí sí. Vale. Por ahí sí que digo, vale. Bueno, el negro no es un obsidiana, color. Bueno, ¿cómo? el negro no es un color, puedes aducir. No, el negro es un color. Y el blanco también. Sí. Sí. Pero bueno, quiero decir, no, pero que sí que ahí tienes razón. Y lo barajé, ¿eh? Lo barajé. Y ahora puedo explicar el porqué. O sea, la obsidiana, el azabache podrían haber entrado perfectamente. Pero es que era difícil donde incluirlas según los bloques que ya tenía organizados. Claro. Por ejemplo, podían haber ido en las gemas orgánicas, porque al final no dejan de ser un poco derivados del carbón. Pero entonces las gemas orgánicas se me disparaban de número, ¿no? Sí. Entonces, el cristal de roca, vamos, que tengo la investigación sobre el cristal de roca, la tengo hecha. O sea, y tengo hasta de la pieza que iba a centrar el capítulo del cristal de roca, que es el cuchillo ceremonial de Valencina de la Concepción, que eso es una cosa maravillosa. Nos lo enseñaste en las fotos, lo pudimos ver. Sí, eso es una cosa. O sea, que yo me imagino ese arqueólogo o arqueóloga, no sé si fue hombre o mujer, cuando descubriera ese cuchillo de cristal de roca, de verdad que eso es una cosa de fantasía épica. O sea, eso es una cosa que dices, pero... Y lo tenía pensado, ¿eh? Pero claro, luego te pones a pensar y dices, es que el cristal de roca no deja de ser... O sea, el simbolismo del cristal de roca es el del diamante. El del brillo, el de la luz. Y entonces, ¿sabes? Y entonces ya dices... Se está repitiendo. Me estoy repitiendo. Sí. Y luego además es que la editorial me dijo, puedo buscarlo ahora, ¿eh? Pero básicamente la editorial me dijo, entre 140 y 180.000 caracteres. Ideal 160.000. Esto tiene 159.950. Me fui por 50 caracteres. O sea, pero es que me lo dijeron así. Y el mundo editorial, es que a veces estas cosas son importantes, ¿eh? Si es más fino, no cabe el título. Si es más grueso, cuando abre, no cierra. Parecen tonterías, pero los libros son objetos. Y hay que, si vas a la serie menor, pues es que es la serie menor. Ya. Y de verdad, no me importa. Creo que quizá habría que haberle hecho, como digo, hueco a una piedra negra, por el tema cromático. Pero las que me comentas me encantan, pero hay muchas. El lapislázuli, tengo el capítulo hecho, el lapislázuli tiene una historia maravillosa, pero es el azul. Y entonces, claro, sí. En el curso que terminé ayer, que era un curso de 6 horas, sí han sido, casi 6 horas de online de simbología de las piedras preciosas. He hablado del agua marina, de la turquesa, del lapislázuli, he hablado de la obsidiana, de la azabache. Claro, porque ahí, bueno, pues puedes, ¿sabes? Ahí te puedes extender. Claro. El topacio, por ejemplo, qué bonito, ¿no? El copal, por ejemplo, es una especie de una variedad del ámbar. Entonces, sí. Pero que todo lo que dices, tienes razón. A mí no me da para una segunda parte de gemas y piedras preciosas. Otra cosa ahora luego es que este libro pudiera tener una especie de que este fuera la primera parte de un díptico. Ese lo tengo pensado. Y lo tengo en mi cabeza hasta ese libro ya. Mira, si veis, podemos ya deja contento a tío Gamji. Sí, bueno, era mi última pregunta, pero no, exacto. Luego al final, o incluso en el off the record, para más interés, preguntaremos sobre los próximos proyectos. Sí. Claro. Eso que se pasa en el off the record. Yo quiero hacerle una preguntita a Óscar, porque a mí me parece, yo por mi trabajo y
y bueno, también desde la infancia también, lo que es la parte del diseño y me encanta mucho. Estos colores. ¿Por qué Ujú. elegiste estos colores? Son Bueno, maravillosos. ¿tú eres diseñador? No, más Eh, ambientado en la parte de la arquitectura. Ah, vale, vale. No, pero sí. O sea, sí, él se podría dedicar al diseño ¿Pero profesional. cuál es tu Vamos, trabajo, sí. Miguel Ángel? Pero te lo pregunto. Yo dibujo, soy delineante y trabajo en un Ah, bueno, despacho muy de bien, arquitectura aquí en muy bien. Valencia. Perfecto. Bueno, pues yo estuve preinscrito en arquitectura en el año 1995 y ¿El acabé haciendo aparejado Bellas Artes era superior o aparejadores? superior. Yo estaba en aparejadores. Y mis padres me preguntaron, ¿qué vas a hacer cuando termines arquitectura? Y yo dije, Bellas Artes. Y me dijeron, pues tantas alforjas para este viaje, no, a Bellas Artes ya. Y fui a Bellas Artes porque ellos me lo dijeron, ¿eh? Pues estos colores sí que los elegí yo, ¿eh? La serie menor de Siruela tiene, bueno, creo que tengo por ahí alguno, siempre es este formato, la mitad del libro de un color, la mitad del otro, esto es así, ¿no? Es fijo. Pero sí que al Ujú. autor, si quiere, le dejan elegir. Y bueno, pues los elegí yo. Primero quería que, porque hay otros libros de la serie menor que a mí me han parecido poco impactantes, poco llamativos, y yo quería que fuera muy llamativo. Y si os fijáis, son casi una pareja de complementarios, Sí. prácticamente. Naranja, azul verdoso, verde azulado. Y tienen un sentido. El naranja es el del ámbar. El ámbar es mi capítulo favorito seguramente del libro. Iba a ser el primer capítulo del libro para intentar enganchar a un hipotético lector. Luego podemos contar por qué no es el primero y es el segundo. Y la parte de abajo es una especie de mezcla de otras dos piedras que me encantan. Es una especie de mezcla del azul y el verde, del zafiro y la esmeralda. Entonces es un poco el por qué es ese. O sea, realmente, y además quería que fuera muy llamativo. Creo que eso se consigue. Sí, Además, sí. destaca el blanco, porque las letras en esta serie suelen ser en blanco, destacan, bueno, entonces sí, ese lo elegí yo, vamos, que directamente es que me diseñé yo directamente la portada, o sea, que de hecho con un reconocedor de fuentes de los que hay ahora, me bajé una fuente en PDF de la editorial, me reconocí la fuente que era y yo le mandé al editor y dije, mira, esta va a ser la cubierta del libro. Y me dijo, oye, pues Pues ya ni está tan hecho. mal, perfecto. Así que los elegí yo y tienen un poco esa idea porque, bueno, pues tienen esa explicación que te cuento. Yo me olía que algo tenías que ver con la portada y los colores, Sí. sobre todo. Y es que a Miguel Ángel los libros le entran por los ojos Sí, y es un sí. defecto que tengo. Bueno, creo. Pero, Pero pero Miguel Ángel, eso es fundamental. O sea, el mundo editorial, pero no solo el mundo editorial. Aquí yo creo que todos los tres que estamos y algunos de los que nos esté oyendo habremos comprado discos por Discoplay. Y los discos cuando los comprabas de Discoplay los comprabas por la cubierta, por la portada. no, Y pero yo esto tengo que y de esto que estoy ¿eh? escuchando, ¿qué es lo que es? O sea, ¿por Exacto. qué? Pero no, pues yo te puedo asegurar que creo que no te ibas tanto, ¿eh? Porque al final había unos códigos. O sea, Mm, yo Bueno, recuerdo perfectamente comprarme un libro, un disco de un grupo que se llamaba The Power Pop o Pum Pop, los Shame Idols, ahora me acabo de acordar, estoy hablando del año 90 y pico, que era una especie de cosa como ahí, como cómic, tal cual. Es un disco que me encanta, tengo todavía el CD, y es que dices, es que no puedo fallar, es que esto es Power Pop, o es que esto es Pum Pop. O sea, está claro, te gusta eso y vas a eso. Y había unos códigos. Está, o sea, y entonces tú cogías la Discoplay y decías, pues esto me tiene que gustar. Y eso está claro, y el mundo editorial eso lo tiene clarísimo, ¿eh? sí, sí, sí. Clarísimo. O sea, y de hecho hay, por el diseño de la portada, por ejemplo, cuento una pequeña anécdota, a mí hay un escritor que me maravilla, que se llama Don Winslow, es relativamente conocido. O Sí, sea, no sí, sé el del si... sí. perro, El del poder, efectivamente. poder del perro, sí. A mí esa trilogía a mí me parece Muy buenos. magistral. Pues yo leí hace mucho tiempo, de hecho yo leí a Don Winslow porque leí un artículo de opinión de Antonio Muñoz Molina en Babelia diciendo que él durante mucho tiempo había rechazado los libros de Don Winslow porque las cubiertas son de novela de aeropuerto. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Tal cual. Y que eso a él le producía un rechazo absoluto y que jamás se le hubiera ocurrido comprarse un libro de Don Winslow. Y que después de que mucha gente le dijera, tienes que leer El poder del perro, tienes que esto es una cosa, lo leyó y él hizo una página en cada opinión como diciendo, lean a Don Winslow. Y yo lo leí por eso. Y luego me leí todo, luego he leído más cosas y
Como la maravilla de El poder del perro, para mí no, esa trilogía para mí es fabulosa, ¿no? Pero, y es que eso es así, o sea, y esas cubiertas le hacían, bueno, vendió mucho, seguramente Don Willow está muy agradecido porque vendió muchísimo, pero le hizo, pues a lo mejor no estar postulado a un Pulitzer o a un tipo de premios, porque bueno, es que es así, o sea, ya está, o sea que no eres tú, Miguel Ángel, es todo el mundo, Vale. todos compramos los libros Ya me quedo por la bastante. cubierta, todo el mundo. Sí, sí, sí. Antes nombrábamos Blackwater, las portadas también tres se han hechas hecho por un famosas valenciano. y han hecho mucho también. Hombre, Residente en Valencia, creo sí, que sí, sí, sí. sí, Ah, vale, no, yo creo que era sí. de... Sí, no, hombre, son fantásticas. Hay Blacky Books que cuida muchísimo todo el diseño. Pues También. ahí, claro, sí, es que, no, de verdad, o sea, es que sí, o sea, es que yo tengo 3 libros y puedo decir que es marca y es que es importante, o sea, es muy importante lo que, porque al final en una mesa de novedades los libros entran por los ojos y tú Sí. tiras aquí, tiras allá o incluso que reconozcan la editorial que es, eso también es importante porque vamos a nuestras editoriales de referencia. Luego hay editoriales relativamente más modernas que han decidido hacer una maqueta muy, muy básica y repetirla. Libros del Asteroide, por ejemplo, es una editorial que a mí me encanta. Libros del Asteroide es que prácticamente todos los libros son iguales. O sea, es como si dijéramos esto, básicamente, pero con diferentes cambios de color. Y tú ves un libro de Libros del Asteroide y es que son siempre iguales. Y tú los buscas porque tienen un catálogo que han generado muy interesante. Deciros que Libros del Asteroide es de una persona que antiguamente había trabajado en Planeta. Y entonces, pues aquí ya el nombre de la editorial incluso cobra un cierto sentido. Ostras, qué bueno. Bueno, Muy bueno. O sea, bueno, que él es una especie de guiño. Es una editorial maravillosa, ¿eh? O sea, no sé si habéis oído hablar de Hammett, de una novela de hace 4 o 5 años que era sobre un hijo de Shakespeare, que es una novela que tuvo un éxito brutal, Retrato de casa. Bueno, son libros maravillosos y son todos los libros iguales. O sea, cambia el color únicamente. Y entonces, bueno, pues es su ahí sello, es su sello de la es editorial. su sello. Exacto. Lo reconoces, claro. Y lo reconoces. Muy bien. Sigo yo, un par de cosas, porque si no, no paramos. Sigue. Va, tío, Gañi, va, te toca a ti. No, yo estaba mirando y la verdad es que hemos comentado muchas cosas que ya tenía aquí y lo próximo eran ya pasajes de particular interés que había encontrado en el libro. Bueno, porque tenía aquí, o a lo mejor una última pregunta sería, aunque lo hemos estado comentando, pero disfrutas a la hora de documentarse, ¿disfrutas más el viaje que la llegada al destino? O sea, ¿disfrutas más escribiendo que luego viendo el efecto o la vida que cobra el libro con los lectores? A mí me gusta muchísimo documentarme, la parte de documentación, porque muchas veces, como tiene que ver con el viaje, mis libros siempre tienen algo de viaje, yo me lo paso muy bien rememorando viajes. Yo cuando viajo con una cámara de fotos, me considero un fotógrafo aficionado. Creo que, esto es otro tema, pero bueno, a mí me encanta viajar con cámara de fotos porque creo que yo miro el mundo diferente cuando llevo una cámara de fotos. Creo que la fotografía, bien entendida, te da una manera diferente de ver el mundo. A mí me encanta hacer fotografía por eso. Y yo todas las fotos, cuando vuelvo, las produzco, las retoco, las nombro y las numero. Decenas de miles de fotos. Yo tengo como mis diarios de viaje. Yo no tomo notas durante los viajes, son las fotos. Y entonces yo cuando rememoro viajes porque decido incluir un fragmento de algún trayecto en un libro, para mí es muy satisfactorio. Quizá tiene que ver con que Umbrales nació en el confinamiento. O sea, yo escribí Umbrales en el confinamiento. O sea, tenía un capítulo escrito que no funcionaba y fue durante el confinamiento cuando Umbrales lo escribí. Lo escribí de marzo a agosto del 2020, tal cual. Y claro, no podíamos viajar y yo viajé escribiendo y viajé viendo fotos, rememorando y etcétera. Entonces, eso lo disfruto muchísimo. Y disfruto mucho el proceso de investigación porque
que me gusten más que aprender. Me encanta. O sea, es de las cosas que más me gusta. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho descubrir cosas y contárselas a gente que le apetece escucharlas. Tengo suerte de dar clase en un nivel educativo de enseñanza superior en el cual yo tengo mis clases están llenas de gente que quiere estar allí. O sea, entonces yo soy un privilegiado en ese sentido. El proceso de escritura es más arduo. No voy a decir que sea penoso, no. Pero, bueno, el capítulo que tú tienes en la cabeza es perfecto, es platónicamente ideal y luego nunca es así. O sea, nunca es tan perfecto. Ahora, cuando consigues algo satisfactorio, es muy reconfortante. O sea, y a mí me gusta mucho, o sea, me gusta la investigación, hay que pasar por el proceso de escritura y me gusta mucho el proceso de revisión y de edición del texto. Eso me lo paso muy bien. O sea, llegar al día siguiente al despacho, donde estoy ahora con vosotros, y abrir el ordenador y decir, voy a leer lo que escribí ayer, eso es para mí es muy satisfactorio. Eso me lo paso muy bien. Cuando yo, Ganji, corrijo muy poco. O sea, quiero decir, tardo mucho en ponerme a escribir, pero tengo muy poco. O sea, el 90% de lo que escribo está. Vale. Eso de quitar 5 páginas, yo no lo he hecho nunca. No, pero a mí, por ejemplo, me cuesta. Yo tengo que. A la hora. Esa revisión sí que es trabajosa. Tienes que. Pero tú revisas para añadir más, Gañán. Hay que revisar para quitar. Revisar y quitar. No, sí. La única vez que he escrito con un límite de palabras y la revisión, la verdad es que fue ardua, pero vino muy bien porque te das cuenta de que ¿por qué estoy usando 35 palabras si puedo decirlo en 4? Y bueno, en ese sentido, pues me ayudó, pero claro, no era algo que disfrutara. Pues mira, yo disfruto porque ya hay algo. Porque de verdad que la página en blanco y el cursor ahí parpadeando, dices, ostras. De verdad, es que hay que escribir una frase. Venga, empieza el párrafo, ya está. Y de verdad que ya ahí ya es como una va detrás de otra. Luego a lo mejor la cambias. Y yo ese proceso es muy satisfactorio. Y luego, evidentemente, lo que me lo paso muy bien y me ha hecho muy feliz y ha sido un regalo de la vida desde el año 2021 que publiqué Umbrales, es esto que está pasando hoy, por ejemplo. O sea, yo era profesor y soy muy feliz siendo profesor, me lo paso bomba. Pero la publicación de estos 3 libros me ha traído viajes, presentaciones, conocimiento de gente, momentos inolvidables, entrevistas en medios nacionales, Fan Kingdom, por favor. No, de verdad, o sea, me he llevado a mi pareja por ahí, hemos conocido gente maravillosa, mis padres me acompañan. O sea, es un regalo. A raíz de eso han surgido posibilidades de cursos, de conferencias, de talleres. Se me ha abierto, o sea, mi vida ha cambiado. Entonces yo, es que, o sea, sinceramente, yo ya estoy con otro proyecto y una de las motivaciones es saber lo que ocurre cuando acaba el proyecto. Y lo digo así. O sea, pues lo que ocurre cuando acaba es que esto va a convertirse en un libro que se va a publicar, que voy a ir a Radio Nacional, que voy a ir a no sé dónde, que voy a ir a tal sitio a presentarlo, que voy a conocer gente, que... Pues eso es muy satisfactorio porque además yo me muevo en un nivel en el que no hay haters, no tengo odiadores. O sea, la gente no viene a un club de lectura mío a decirme menudo ladrillos escritos, se quedan en su casa. ¿Vale? Si de repente ganara el premio Planeta y me dieran 1 millón de euros, me saldrían los haters. No, pero no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, es que yo no he tenido ni una sola mala experiencia. O sea, todo el mundo que se ha acercado ha sido positivo, amable, cariñoso. Entonces, pues es que yo qué sé. O sea, no. Entonces, y de verdad que es una motivación, ¿eh? O sea, el saber que lo que vas a... Yo entiendo yo lo hice, o sea, yo escribí el libro. Para mí, el primer libro, eso no iba a ir a ningún sitio. Lo escribí, sinceramente, porque no tenía otra cosa que hacer. Seguramente sin la pandemia yo no estaría aquí hablando con vosotros, porque mi vida me hubiera llevado en una vorágine que no hubiera tenido el tiempo de escribir aquel libro o, bueno, hubiera sido otra cosa. Ahora que ya estoy ahí metido, que ya tengo apalabrado el siguiente, que
es que es lo que hay al final. O sea, me gusta investigar, ya estoy aprendiendo, ya tengo viajes pensados, porque además para mí es muy, muy enriquecedor tener un proyecto en marcha. O sea, yo tengo uno, no, yo tengo 3. Tengo uno que estoy escribiendo, pero tengo otros 2 o 3 ya pensados. Entonces, yo viajo y yo voy con la antena. Entonces, Sí, eso es muy enriquecedor. O sea, ahora sí, sí, mismo sí. os puedo, después en el Off the Record, puedo Sí, contar sí, una cosa luego. muy curiosa de que me pasó con mis padres en un viaje que fuimos a Eslovenia en febrero, y eso pasó, o sea, porque yo tengo ya el radar de los proyectos. Entonces yo ya, viajes planeados, de repente entras a ver una exposición y tal, lees un libro, oyes una canción, ostras, una cita para el libro, ostras, tal, Sí, una idea para... Eso, a mí es que eso, a mí me da la vida. Yo qué sé, para mí es, vamos, que me hace enormemente feliz. Entonces, todo el proceso me gusta. Cada cosa por su circunstancia, pero todo el proceso, tengo el privilegio de saber que eso va a acabar siendo un libro publicado con una editorial de referencia que va a poner el libro en todas las librerías de España y que va a, durante unos meses, permitirme viajar y conocer gente. Es que esto, no, o sea, no me puedo sí, quejar. sí, O sea, es sí. que Vaya. es así. Suena bien. Es Sí, que, sí, sí, pues, totalmente. es como suena. O sea, es así, claro. Mira, una cosa que sí que quería comentar respecto a los viajes que incluye, de los que hablas y que incluyes en el libro, yo es algo que agradezco porque esa experiencia personal que está que añades en la obra, yo creo que está en su justa medida, porque hay otros ensayos vivenciales que ahí yo creo que esa palabra le da como más preponderancia al autor y te está un poco contando su vida y dices, bueno, sí, pero yo creo que la mezcla de elementos, o sea, al menos en este ensayo, entiendo que en los otros también, yo creo que está en su justa medida. O sea, cuentas cosas que te han pasado, que vienen a cuento, que son interesantes, que tienen un significado y que engarzan perfectamente con todo lo demás que estás contando. Yo creo que hay otros autores en los que ese elemento personal igual pesa un poquito demasiado. Pero, bueno, eso es. Nombres. No, No, pero mira, a por ver, ejemplo, no. mientras que te piensan los nombres, te lo agradezco, pero no es fácil. Creo que en este libro está bien, creo que en Umbrales estaba bien. En el Eco Pintado, yo te he dicho que quitaría 2 o 3 capítulos, o 2 o 3 partes en las que me hice demasiado presente. Y es la crítica que el otro día me hizo la lectora en el club de lectura en Madrid, y estoy totalmente de acuerdo. Y es que, fíjate, la diferencia de ser pertinente a impertinente. Es que es fundamental. Entonces, yo intento, y en el Eco Pintado creo que hay 2 o 3 momentos en los que soy impertinente apareciendo, aparezco de más, no porque aparezco de más, sino porque lo que yo aparezco o lo que cuento apareciendo realmente está cogido con pinzas con lo que quiero contar. Y eso lo pienso ahora. Y ya está, el libro está escrito y punto. Creo que en este está cogido, creo que está atado. Por ejemplo, hay un capítulo quizá en el que me voy un poco que es el de la central nuclear. O sea, yo hablo de la central nuclear con motivo del Zafiro y tal, pero de verdad, es que cuando se me ocurrió dije, pero es que tiene relación. Quiero decir, es que hay un fenómeno físico similar. Entonces, creo que puede ser interesante. Sí, yo ahí me hago presente, yo digo que he estado dentro de un reactor nuclear, me tiro un poquito el pisto, podemos decirlo, tal cual, pero creo que puede ser mínimamente interesante. Que hay alguien que podría decirme, pues mira, no hacía falta. Respetable, lo puedo entender. Pero creo que ahí yo sería capaz de defenderlo. En el libro que os estoy diciendo hay 2 o 3 momentos en los que el otro día a esta lectora le dije, tienes toda la razón, pero el libro ya está escrito, no lo puedo, o sea, ya está, no lo puedo borrar. Arranca esas páginas y poco más. Tienes Ahí está. toda la razón. Digo, y yo lo escribí y en la editorial también nadie me dijo, esto está de Sí, más. claro. Pero la culpa es mía, ¿eh?
no de la culpa es mía, la responsabilidad es mía. Entonces, lo que dices es verdad, es cierto. Y a mí me gusta mucho en el ensayo anglosajón, que es lo que yo más leí hace años y sigo leyendo, ahí los autores aparecen y me gusta. Y yo decía, hostia, esto que me gusta, porque me engancha un poquito. O sea, porque de repente, después de unas cuantas páginas, esa pequeña anécdota, de repente que esa primera persona que aparece, a mí, como lector, en ese tipo de ensayos, ¡buah! De repente, ¿no? Sí. Dices, uy, aquí estoy otra vez. Te involucras mucho más, Eso. ves al autor como alguien mucho más próximo que está dentro del libro. Sí, eso a mí me gusta, entonces lo intento hacer y eso es de lo más difícil. De las dos cosas más complicadas bajo mi punto de vista en el tipo de libro que yo escribo es no pasarme de información, no abrumar al lector con información, hechos, datos que hay que... Y cuidado cuánto apareces en el libro. Y también esas locuras que a veces se me ocurren de relacionar, o sea, ese tipo de cosas que a mí me gusta leer, pero cuidado, tienen que estar medidas, sí. Y a veces, pues uno patina y ya está. Y, pues... A mí cuando empecé con el libro, cuando empecé a hablar del Corazón Verde, de la película de Robert Zemeckis, y por supuesto, como hemos comentado antes de empezar a grabar, El Escarabajo, la obra de Manuel Mujica Lainez, ya me ganaste con Neil Gaiman lo mismo y luego ya remataste con La Piedra Lunar, que ahí ya me diste de lleno, vamos, o sea, y eso en las primeras páginas, con lo cual, vale, esto tengo que tirar adelante. Sí, tengo que es una, exacto, es una mezcla de cultura popular, de cine, sí. de literatura, Claro, de me dice, historia de arte. la persona ha leído lo mismo que yo, le gusta, tengo que ver más cosas, tengo que seguir. Esa fue... Eso está puesto totalmente, es profeso. O sea, eso es el caramelo. O sea, en estos libros funciona, de ensayo, estaba dulce. bueno, Claro. en estos libros hay que hacer una pequeña introducción que yo intento reducir cada vez más porque hay que ir al lío. Y una vez que decidí, por cuestiones que luego podemos comentar brevemente, que la perla tenía que ir en primer lugar, yo ese primer párrafo de la perla, pues como, o sea, eso es como, yo aquí tengo que quemar todas las naves, no, pero, bueno, pues hago esa, y sí, es así, o sea, tengo que gastar a la gente, y ahí hay de todo, ahí hay cine, ahí hay de todo, pero de verdad son cosas que no son ficticias, es que todo eso a mí me gusta, o sea, todo eso, entonces yo digo, bueno, pues al final es que yo soy quien soy, y yo, es que como os he dicho antes, escribo el libro que a mí me gustaría leer, y entonces pues ahí en eso, es cierto, en página y media de este libro, que es, no llega a una página de un libro normal, pues ahí está, pues eso, desde La Pantera Rosa hasta James Bond, como dice La Piedra Lunar, que es un libro que me parece espectacular, Tolkien, todo. Y bueno, pues es así, pero es que en todo eso las piedras preciosas tienen un papel y me he dejado cosas. Porque también este tipo de numeraciones tamén hay que medirlas, ¿eh? Sí, O sea, porque igual demasiado ya... Claro, y como me ponga a leerla, alguna me sobraría, pero no. O sea, quiero decirte que este tipo de referencias hay que, si te pasas ya, ¿sabes? Pues, pero claro, y está ahí, o sea, Miguel Ángel está ahí para en plan de, bueno, a ver, venga, o sea, esto hay que... Bien. Para mí es muy, muy importante, hay que pensar que vivimos en vivimos en el capitalismo de la atención, en el cual captar la atención es lo más preciado. Entonces, y esto está pasando en la página 22 del libro. Ya es mucho, si te paras a pensarlo. Quiero decir, hay series que no vemos porque no nos gusta el tráiler. O la portada. Entonces, sí. Entonces hay que, yo lo tenía muy claro, el primer capítulo de todos mis libros he intentado que sea como el gancho. Yo quería que fuera el ámbar, ¿vale? Porque creo que el capítulo del ámbar para mí estoy muy contento. Ese capítulo para mí tiene el punto justo de viaje, de mitología, para mí el capítulo... Quería que estuviera el primero, luego tenía que estar la perla por una cuestión cromática, pero digo, bueno, pues ya que empiezo con la perla, que no es para nada la piedra, la gema que más me gusta a mí personalmente, digo, bueno, pues ya que empiezo con la perla, que el comienzo del capítulo de la perla por lo menos sea el gancho, ¿no? Sí. Y es un poco por lo que aparecen todas esas referencias. Mira, ahora que comentas la perla es la primera, el diamante es el último y según un joyero y mineralogista, George Kunz, un hombre que trabajó para Tiffany's a principios del siglo XX,
y escribió libros de gemología y decía que eran el rey y la reina de las piedras preciosas y que por eso debían ir juntos en las joyas. Entonces, me parece también muy bien traído ahí que estén en primer y último lugar. Cerrando ahí un poco abriendo y cerrando. Correcto. Tampoco, la perla no es algo que me fascine a mí, especialmente, pero bueno, sí. La verdad es que eso, todo el significado que tiene, pues... A mí las es perlas, sí. por prejuicios, ¿no? Que no sé cómo decirlo, pero tipo de joya, de pendiente, de perla, nunca me ha llamado la atención, ¿vale? Creo que lo asociamos con un tipo o con una época que a mí... Pero no puedo hacer un libro sobre gemas sin la perla. Sí, claro. Pero igual que el coral tampoco me entusiasmaba a priori, luego me lo pasé bomba escribiendo el capítulo sobre el coral. Que eso también es una cosa que cuando uno se pone a escribir dices, ostras, qué curiosidades tiene el coral, ¿no? Pero bueno, la perla tiene que ver con el epílogo, que no voy a desvelar demasiado, pero bueno, pues empezar con el blanco, acabar con el blanco, ¿no? Y empezar con el... Y de repente, sin intentar desvelar el epílogo, de repente luego cuando fue una cuestión cromática, el empezar con el blanco y terminar con el blanco, que en el epílogo se explica por qué, pero luego dices, esto se me tenía que haber ocurrido a mí antes, y no solo por los colores, porque claro, la perla es esférica, curva, redonda, el diamante es prismático, cristalino, la perla es blanda, el diamante es el más duro, la perla es orgánica, el diamante inorgánico. Entonces, al final dices, ostras, la perla es la reina tradicional de la joyería. Hay perlas en la joyería muchísimo antes que diamantes. Muchísimo. El diamante ahora es el rey, pero el ahora es de hace 150 años. Porque antes no, había muy pocos, primero, muy pocos. Y luego hay una cosa, una cuestión conceptual que muchas veces, que esto, a veces los niños, algún niño me lo ha dicho alguna vez, dice, pero si el diamante es la piedra más dura que hay, ¿cómo se talla el diamante? Claro. Sí, para eso recomendamos a nuestros oyentes que escuchen los capítulos de los minerales porque ahí explicamos cómo es. Sí. ¿Cómo se hace? Pero claro, pero eso Sí. no se supo hasta relativamente poco tiempo. Entonces, realmente, ya está. O sea, coincide la talla moderna, que es del siglo XIX, principios del XX, con el descubrimiento de la kimberlita y de que el diamante se encuentra en unas chimeneas de kimberlita. Antes los diamantes, había 4 diamantes por ahí perdidos que venían de Golconda, entonces el diamante es el rey actual. Pero la perla lleva siglos siendo la reina. Entonces, Sí. empezar el libro con la perla y acabarlo con el diamante, incluso cronológicamente. Entonces, luego todo cuadraba. Pero a mí eso no se me había ocurrido, ¿eh? A mí se me ocurrió simplemente por una cuestión cromática cuando el libro estaba casi terminado. Un día, creo que fue en el C2 con mi chica o aquí en un autobús urbano de Valencia, que yo intento no ser muy pesado y no darle la turra, pero un día me puse hablando y a veces verbalizando, ¿no? Y dije, y de repente, se me ocurrió el epílogo, el cierre cromático y dije, pues tiene que ir la perla la primera. Claro. Porque iba el ámbar, ¿eh? Iba el ámbar el primero para engancharte. Sí. O sea, y mira, Es un capítulo muy bonito. Mira, nosotros, bueno, eso, dentro de Fan Kingdom, este hombre, Miguel Ángel, me deja hacer una serie dedicada a las gemas de Omnia Pulcra Lápides, sobre todas las piedras hermosas. Y queremos hablar de todas, pero hemos hecho solo unos cuantos y hemos dedicado episodios a el ámbar, la obsidiana, el azabache y, bueno, también la turquesa, el lapislázuli. Moldavita. Y la moldavita, exacto. Bueno, era una petición del público. Fue una petición del público. Hemos empezado por las más... yo quería empezar por las más antiguas, las que se han usado desde más antiguo, el ámbar desde la prehistoria, el azabache también, etc. Y bueno, la moldavita nos la pidió el público y la verdad es que también se ha usado desde muy antiguo. Nada, es que estás comentando el ámbar y la verdad es que a mí personalmente también me fascina y creo que fue el primer episodio.
y bueno, y todas las demás. La piedra negra, efectivamente, azabache o obsidiana tienen ahí una cantidad de ramificaciones que dan para mucho. Esa me falta, esa me falta. Si hay segunda edición, le pediré a Siruela a ver si me deja meter la piedra negra. Bueno, y esos capítulos y esas partes que os habían gustado, venga, a ver, Sí, va. Mira. A ver, ¿empiezas tú? Sí, venga, Empieza. empiezo yo. Yo, por ejemplo, en el capítulo del coral, cuando estás hablando de Medusa, o sea, esa relación de la palabra griega, de la antigua de la palabra griega, con el que se conoce, que era Gorgeida, que suena mucho a Gorgona. Claro, tal Sí, cual. Es que, claro, es que viene de ahí. Yo claro. eso, claro, me dejó flipado. Digo, ostras, es que viene de aquí, claro. A mí hay algo que me maravilla, que es la etimología. Mira, La etimología... te puedes coger al lado del de aquí arriba. ¿Así? ¿Por ¡Buah! quién? Es que en cada episodio que dedicamos a una piedra hay varias secciones. Una sección es la etimología del nombre. Bueno, pues como habéis visto, en el Jardín Mineral, cada Sí. capítulo empieza con la etimología de la piedra. Sí. Para mí la etimología es, bueno, a ver, en el libro cada piedra lleva su etimología y luego dentro hay muchas cuestiones de etimología, porque de verdad que la etimología es, bueno, yo qué sé, es que es una cosa tremenda, o sea, pero realmente... Mira, alguien saluda, Sí, mejor tarde mira, que nunca. Jorge, Pero, por ¿qué ejemplo, tal? mirad, Buenas. por ejemplo, hablando de etimología, una piedra que no está en este libro, pero de la que he tratado en el curso este que os digo, para que veáis, o sea, que maravilloso. El jade. La etimología del jade. Creo que es la próxima. Sí. Que tenemos nosotros pendiente. Sí, la No, pero conozco. tira. No. Sí, la conozco, Sí, la sí. conozco. Adelante, porque es genial. Es Bueno, fantástica. viene del francés, pero a su vez los franceses la tomaron del español. Sí. Es piedra de hijada. Porque cuando llegaron al Imperio Azteca, interpretaron, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tío Gañi, que era buena para los dolores de la hijada, del riñón. La parte de los riñones, exacto. Y de ahí viene jade, de hijada. Pero es que resulta que una de los minerales que tradicionalmente se han usado como si fuera jade, llamarle jade, es la nefrita. Sí. ¿Qué significa riñón? Sí. La jadeíta y la nefrita. O sea que al final dice el jade, o sea, viene de ahí, de hijada. Pero también en italiano. O sea, el jade en italiano también el nombre viene de la misma, del francés. Bueno, la etimología a mí creo que es una... No sé, a mí me vuelve loco la etimología en general. No hay clase prácticamente que yo en clase, como doy clases, bueno, siempre con el ordenador enchufado, que no me haga una RAE. Ya los alumnos vamos a hacernos una RAE y que no es que os podéis coger de la mano, de verdad. O sea, me hago una RAE. Y bueno, es que la RAE, digo, guau, me vuelve loco. Y desde que la RAE además pone sinónimos, ya es que es mi web de referencia. O sea, yo llevo la aplicación, la app de la RAE en el móvil, pero en la pantalla de inicio. O sea, bueno, claro, por supuesto. Primero, o sea, porque la consulto día sí, día no, o todos los días. Efectivamente. Y las palabras es que yo las veo como cofres que están llenos de sorpresas, que nosotros las utilizamos como si fueran ladrillos, pero tú, si las abres, tienen ahí una cantidad de historia y de eso, de ramificaciones, de raíces, que es, en algunas ocasiones es totalmente fascinante. Bueno, por ejemplo, la perla. Bueno, que la etimología de perla es un poco rara, pero el capítulo, porque todos los capítulos, aprovecho para decir que tienen como una especie de cierre, como un broche, ¿no? Hay como un asterisco al final y un broche. Esto lo tuve que discutir con el editor, ¿eh? Porque él no quería estos broches finales, que son como microcapítulos al final de cada capítulo, ¿no? Que a veces retoman una idea inicial del capítulo o cuentan una curiosidad diferente, ¿no? Y él no quería, porque dice que hay 2 finales para cada capítulo. Yo ahí cometí el error. Yo el primer capítulo que le mandé fue el de la Esmeralda y en lugar de un cierre había 3 cierres. Y quizá era excesivo la importancia de la síntesis. Y me dijo, esto que hay al final del capítulo, el capítulo ya está terminado, ¿por qué me cuentas estas otras 3 cosas? Y claro, entonces, y dije, pues tiene razón. Pero claro, entonces tuve que luchar al menos que me dejara una. ¿Vale? Y al final me dijo, mira, es tu libro, haz lo que quieras.
lo tuve que luchar. Pero es que la perla, a mí me encanta, o sea, es que la perla antiguamente también se llamaba unión, ¿vale? A la perla se llamaba unión. Y unión está relacionado con onion, oñón. O sea, cebolla y perla tienen relación etimológica. Y es que al final una cebolla es una perla, tiene casi un brillo nacarado, está hecha a capas. Bueno, es que la etimología te puedes tirar, yo qué sé, horas hablando de... Yo creo que si algún día hacemos un programa solo de etimología, os puedo Bueno, llamar por favor, perfectamente a todos. llamadme, Que por vais a Dios. petarlo. Vale. Vamos. No, un programa no. Yo creo que tendríais que... Varios. Fuera de bromas, Puede ser Uno al mes por lo menos. una Eso sí. serie. Una Sí, serie, vamos, que sí da. sí. Que sí. Da para mucho. Sí. Oye, ¿os parece bien? Bueno, aquí hemos puesto otra vez dónde podéis conseguir el libro. Tenéis la Sí, página web. el ensayo, el sorteo. Sí, el sorteo yo creo que es un buen momento porque ya llevamos una hora. Claro, cuando uno está a gusto es que se pasa el tiempo volando, pero Volando. vamos a hacerlo rápido. A ver, ¿en qué Vale. momento tenéis que descubrirlo? Pero ¿quién es el que ha elegido estos colores del libro? Ponerlo aquí en el chat. Lo hemos dicho en algún momento del programa. ¿Quién es el que se ha encargado prácticamente de hacer la portada? ¿Quién ha elegido los colores? Si no en el chat del directo, os leemos en el chat ya posterior del Pero del nombre y vídeo. apellidos Hombre, necesitamos. claro, necesitamos nombre y apellido, por lo menos. Muy bien, pues sigamos. Vale, yo, a ver, pasajes primero con una idea. La idea que ya me llama la atención y que aparece en el mismo título del libro es la de las gemas como seres vivos. Claro, el jardín mineral ya estás asumiendo eso como cristales, como seres vivos dotados de voluntad y hasta de nombre. Y que me traen a la memoria las cavernas centelleantes que aparecen en El Señor de los Anillos y a las que Gimli, el enano, se refiere como jardines de piedra. Entonces, ese animismo que se ha atribuido a las gemas es algo que a mí me fascina mucho y nada, pues lo quería comentar por si querías añadir algo o elaborar al respecto. Bueno, pues sí, yo hace muchos años, cuando estaba preparando mi tesis doctoral, que no tiene nada que ver con esto, pues cayó en mis manos algún libro del historiador de las religiones de Mircea Eliade, que, bueno, que me volvió loco, ¿no? Y ahí, pues, en Herreros y Alquimistas, que es un libro que cito en el libro y que me encanta, ahí habla de la creencia antigua, evidentemente basada en ese animismo que tú cuentas, de pensar que prácticamente todo está animado, que tiene un ánima, que tiene esa especie de espíritu, ¿no? Pues que los antiguos pensaban que los minerales, que los metales, que las gemas tenían vida también, que nacían, evolucionaban. Lo que ocurre es que con unos tiempos, ¿no?, diferentes al del ser humano. Prácticamente la idea de tiempo geológico, el ser humano antiguo la intuyó. Ya. Porque, es verdad, el tiempo geológico es algo incomprensible, es antiintuitivo, ¿no? Los continentes se están separando, pero tú nunca lo verás, ¿no? Bueno, pues bien, pues los metales evolucionan dentro de la Tierra, pero tú nunca lo verás, ¿no? Que esa es la base de la alquimia. Al fin y al cabo, los alquimistas lo que querían era que aceleraban el proceso que estaba ocurriendo. Sí, de hecho es algo que se está ocurriendo actualmente, que no lo vemos, pero que dentro de muchos años se acabará volcando también. Claro, entonces las gemas son la perfección del mineral, el oro es la perfección de los metales. A mí todo eso me parecía muy interesante. De hecho, no, como he dicho antes, no hablé del cristal de roca porque iba a hablar del diamante, pero sí que cito al cristal de roca cuando hablo del diamante porque, por ejemplo, en la India el cristal de roca es un diamante crudo y el diamante es el maduro. Porque al final es más duro, ¿no? Entonces, al final, como esa idea de evolución, de crecimiento. Y a mí eso me parecía muy interesante. Yo no soy una persona
creyente. No creo en nada, envidio a quien cree. Siempre digo que envidio y que envidié a mis abuelas, principalmente porque tuve más trato quizá con ellas, ¿no? Las mujeres eran más cercanas que los hombres en aquellas generaciones y mis abuelas murieron creyendo que iban a un sitio mejor a ver a sus deudos, ¿no? A sus esposos y a sus hijos y a sus nietos que habían fallecido. Envidio a esa gente que tiene fe, pero me interesa muchísimo el mundo espiritual y el simbolismo y cómo el ser humano ha vivido eso a lo largo de la historia, porque creo que puede explicar muchas cuestiones culturales, que a mí es lo que más me interesa. Entonces, todo eso, las gemas como objeto cultural que has comentado antes, pues a mí me vuelve loco, ¿no? Así que toda esa idea de esa especie de animismo me interesaba muchísimo, sin llegar nunca, porque esto en muchas presentaciones lo tengo que decir, nunca llegando al esoterismo. No me interesa el esoterismo. No, ¿Verdad? De la manita, cogeros de la manita. Es que estas cosas, sí, nosotros también lo hemos comentado, o sea, porque hablamos damos una pequeña introducción mineralógica, o sea, más científica, pero 10 minutos y luego empezamos a hablar de lo que nos interesa, que es el folclore, la tradición, los poderes, que es el símbolo, claro. la historia, la simbología, pero muchas veces... Incluso nos lo han pedido también, ¿eh? Pero... La audiencia ya nos conoce y ya no lo repetimos mucho, pero no vamos por ahí. O sea, yo cuando hablo o hablamos de los poderes, yo no menciono los chis o los chakras. No, mira, sí, eso es una manifestación cultural también, pero ya no me interesa. No me interesa porque... eso ya se relaciona con otras cosas, con la cristaloterapia, con no sé qué, y el esoterismo, que es que no me interesa. Es que no a mí para nada. Veo. Pero es curioso porque si yo cuento una historia en el libro de mitología, origen mitológico de una gema, no tengo que explicar que no creo en Dionisos. Claro. No tengo que, pues tampoco creo. Que la gente creyera que el coral era bueno para curar enfermedades relacionadas con la sangre. Bueno, claro, porque había una explicación. A mí me interesa que creyeran. ¿Por qué creían eso? A mí me interesa el por qué. No, porque es que creían que el coral era la sangre de Medusa petrificada. Ahí está donde me interesa a mí. No me creo que el coral haga nada contra... ¿Lo llevaban las parturientas? Claro, lo tenían que llevar porque un parto es una cosa muy peligrosa. Se pierde mucha sangre. ¿Por qué creían que las parturientas tenían que llevar amuletos de coral? Me interesa el por qué. ¿De acuerdo? A mí las historias mitológicas me encantan. O sea, creo que además incluso hay veces que detrás de la historieta, digamos, se esconden algunas especies como de intuiciones. O sea, no sé, o sea, lo cuento con el ámbar, ¿no? O sea, el ámbar, las lágrimas de las hermanas de Faetón. Hostia, es que el ámbar eran lágrimas de los árboles. Sí. Esa asociación la hacemos ahora, pero como una intuición. ¿Cómo han podido? Sí. Eso es lo que a mí me interesa, eso, ¿no? Esa especie de, sin llegar a lo junguiano, sin llegar a los arquetipos, pero dices, es que a veces, ¿no? Es como hay ahí como una cantinela que de vez en cuando aparece. A mí eso todo me interesa. A mí me interesa eso, esa historia de la cultura, del símbolo. El símbolo para mí enriquece la realidad. Me encanta lo simbólico, pero yo no voy creyendo en ese tipo de cosas cuarto milenarescas, por favor. Y es que de vez en cuando en alguna presentación, y entonces tú digo, no, mira, no, por ahí no. Acabo de perder 3 ventas de libros, pero es que... Pero no. Mira, hablando del libro, creo que ya tenemos un ganador. Fijaros, Jorge de Redón. Sí, señor. Tarde, pero efectivamente el autor de la para él colores, claro. Ha escuchado con atención, no se ha dormido en ningún momento. Nada, Jorge, te pones en contacto con nosotros, info@fankingdom.es, y para darnos tus datos y te enviaremos lo más rápido posible el libro, que por cierto, que lo sepas, en su momento nos lo firmó Óscar para Fan Kingdom, o sea, que está ahí. Exacto. Está ahí firmadito. Muy bien, pues me sabe mal por Óscar, porque llevamos 1h30 prácticamente, estamos aquí prácticamente... Es que, a ver, el grado de afinidad es alto Sí, veo que sí.
Veo que sí. Habrá que hacer algo, quiero decir, otros programas o algo, porque es todo... Veo que sí. Sí, Esto me está recordando, mira, como curiosidad, cuando yo publiqué Umbrales, fui a Madrid, a Siruela, y yo había hablado por teléfono y me han mandado muchos correos con el editor, con Julio Guerrero. Pero claro, el editor de Siruela, tú piensas, yo qué sé, ¿no? Entonces yo llegué allí, entonces lo conocí y voy a usar la palabra chico, es una persona de mi edad, pero del mismo mes. O sea, somos de junio de 1977 los dos. Bueno, nos fuimos a tomar una cerveza allí por la zona de donde está la editorial de Siruela, por ahí, y empezamos a hablar y un poco, o sea, es que yo decía, pero este hombre, digo, en los últimos 10 años hemos leído los mismos libros, pero es que además pensamos lo mismo de esos libros. Porque así como, pues aquel pues a mí también me decía, dije, hostia, o sea, pues estoy un poco sintiendo aquí con vosotros casi lo mismo, una especie de afinidad tremenda. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues Qué mira, sí, La continuamos. Edad Media importante, Va, por favor. que Venga, la era Edad la Media, siguiente, Media, la de la va. Edad Media. No, exacto, es un comentario muy cortito Sí, sí. que aparece en la página 89 cuando estás hablando del ágata, precisamente con esas capas que dices, el ágata pues tiene capas oscuras, claras, dice, la Edad Media no es una... Hay un momento que comentas que la Edad Media no es una época monótonamente sombría, sino una sucesión de capas claroscuras, como los camafeos hechos de ágata, y capas claroscuras no tan diferentes de nuestros tiempos. Y es que nosotros, yo particularmente estamos muy de acuerdo con esa idea. Además, realmente hay toda una serie de historiadores, sobre todo en los últimos años, pero viene de décadas atrás, que reivindican, digamos, la Edad Media de una forma más realista, no idealizándola, ¿no? Como en el romanticismo del 19, pero digamos poniéndola un poco en su sitio y no quedándonos con la imagen que nos da Hollywood la Edad Media era un momento en el que todo estaba Oscuro. sucio y oscuro y todos los colores además apagados siempre. Nada, das una pincelada, pero la verdad es que estamos también ahí muy de acuerdo en ello De hecho, hay un guión ya hecho. O sea que... sí, tenemos ¿Ah, preparado sí? un guión Muy bien. que se titula así, porque había algunos programas hace tiempo que no hacemos, pero algunos programas, digamos, llevaban el subtítulo de Desmontando mitos. Ah, Y mira, muy bien. entonces era desmontar el mito de la Edad Media, una No época tan oscura. no tan oscura. De hecho, la Edad Media luminosa. Ujú. Y reivindicando todo lo que, digamos, Occidente, sobre todo, ¿no? Produjo en aquella época que luego ha llegado a nosotros. Pues es que Y estoy también mirando justo, que no me acordaba, bueno, evidentemente estoy totalmente de acuerdo, pero es que Taurus hace no mucho publicó, lo tendréis a lo mejor, 10 ideas falsas sobre la Edad Media de Martín Aurell, ¿vale? Es este librito. Sí, vale. Sí, tenía la noticia, está en la bibliografía del guión. Vale, o sea, pues yo lo he leído, pero más allá del libro, que está muy bien, bueno, pues es que estamos totalmente de acuerdo, sin idealizarla, evidentemente, pero yo creo que a la Edad Media le ha hecho mucho daño. Uno, la peste negra, que fue un horror, pero fue en 1348, hay muchísimos siglos de Edad Media antes, y luego el Renacimiento. O sea, la idea del Renacimiento. Claro, la idea del Renacimiento y el nombre, porque yo esto lo cuento muchas veces en clase, digo, es que el propio nombre de Edad Media es como ahí, lo que hay entre medias. El nombre es muy despectivo. Muchas veces se dice, no, el gótico es un nombre despectivo. ¿Y Edad Media? Ya. O sea, que es como, somos el Renacimiento y nos gusta la antigüedad romana. Y los 1000 años que hay entre ahí, la Edad Media. Sí, ni siquiera tiene nombre, es solo lo que queda en Es medio. verdad, es como lo de entre medias, ¿vale? Sí. O sea, que eso le ha hecho mucho daño. Y luego, es que creo que poco a poco, yo esto ya lo llevo leyendo en libros en los últimos años, el peor siglo, objetivamente, mucha gente dice a día de hoy, es el siglo XVII. O sea, para vivir, el peor siglo. A nivel de guerras, las guerras de religión en Europa, hambrunas, la pequeña edad del hielo. O sea,
el siglo XVII, que es el del barroco, es el de Sí. Velázquez, es el de... Pues el siglo XVII hay historiadores que ahora intentan, evidentemente la historia nunca es objetiva, siempre hay un filtro, ¿no? Y un punto de vista, pero decir, cuidado, evidentemente la peste negra a quien le pilló, pero es que el siglo XVII en Centro Europa fue un verdadero horror, un horror, pero bueno, pues ahí el siglo de oro en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y Hombre, entonces, la ilustración también ha hecho mucho por eso, claro, por idealizar esos siglos, y los anteriores eran lo peor. claro, y todos los momentos de clasicismo, el mundo clásico, el renacimiento, el neoclasicismo, todo lo que no coincidía con ese mito, que a mí me entusiasma el mundo clásico, pero bueno, pues ni idealizar una cosa ni demonizar la otra. La Inquisición, asociamos la Inquisición con la Edad Media. Vamos a ver, la Inquisición, primero hubo Inquisición en toda Europa, no solo en España, y no fue en la Edad Media. Fue sobre todo en lo que llamamos Edad Moderna, más Sí. en siglo XVI, incluso XVII. Tema de bruja, no, la bruja, la Edad Media, que la Edad Media no pasó eso, que eso fue muchos siglos después. Hay unos mitos, pero cuidado, que yo mismo a veces me sorprendo después de decir, madre mía, es que esta gente nos quiere hacer volver a la Edad Media, y luego tú dices, Claro. ya has caído Sí, tú claro. mismo No, en sí, el sí, error. sí. Es que esto es medieval, tal. Y dice, no, Sí, sí, hombre, sí. no. Y el cine es mucho, mucho más respecto a Claro. Bueno, esta ya, visión también. Sí, por pero supuesto, sí. sí. Muy Es bien. un creador de estereotipos tremendo, sí, evidentemente. Sigamos con el Venga, jardín adelante. mineral. Di Giovanni. tú. Bueno, yo tengo, Di tú uno. por ejemplo, a Yo mí la que tengo me un gusta- par más. Vale, yo creo que te voy a quitar una. Es que hemos coincidido mucho. Entonces, yo, por ejemplo, casi al final del libro, cuando dices que al fin y al cabo el valor de un objeto puede estar relacionado no tanto con su material o su precio, sino con las historias que es capaz de evocar, con los sueños que es capaz de provocar. Es maravilloso, o sea, me ha encantado. O sea, no todo es el dinero, no todo es un precio, ¿no? Es un poco también la historia que conlleva detrás, la historia que estás contando en el libro, todo el relato que estás haciendo en cada una de las gemas de esta, para mí, maravilla que me he leído este último día. El libro evoca una cantidad de sueños, de ideas. Es también otra joya en ese sentido. Sí, sí. Hombre, es que yo creo que uno de los grandes pecados de nuestro tiempo, o quizás ha sido siempre, es la confusión entre valor y precio. Eso es fundamental. Sin entrar en cuestiones económicas, para mí es clave. Y es que en el libro evidentemente, las joyas han sido apreciadas y al final tienen una historia detrás y se han convertido en objetos culturales porque eran muy apreciadas. Y eran apreciadas por su escasez, por su valor económico, y por eso las atesoraron los poderosos. Eso es cierto, pero que prácticamente a mí eso no me interesa. Ya. Yo no tengo ni una sola joya, ni una sola gema. O sea, más allá de alguna pirita y una amatista que tengo por aquí guardada. A mí eso no me interesa lo más mínimo. O sea, pero para nada. Evidentemente algún dato hay en el libro, pero es para mí insignificante. A mí me interesa el valor cultural, simbólico, el valor que puede tener un pequeño objeto como una gema de explicarnos un momento determinado, una ansia determinada. Es lo que me interesa. A mí lo demás es que sinceramente para mí no es irrelevante, y de verdad creo que confundimos eso, pero todos cuando compramos, cuando salimos, todo confundimos valor y precio, y hay cosas muy valiosas que tienen un precio irrisorio. Las gemas han sido originalmente muy apreciadas y también de mucho valor, pero a mí me interesa lo otro. Por ejemplo, y por ligar con la actualidad, quienes entraron hace 4 días al Louvre a llevarse lo que se llevaron, se lo llevan por el precio, no por el valor. Porque, de hecho, si eso tiene algún tipo de venta, es desmontando las joyas que se llevaron. O sea, destrozando el valor histórico y cultural de los objetos. Eso es la materia prima. Fundiendo la plata, fundiendo el oro, retallando las gemas, retallándolas, porque las van a retallar. Esos zafiros, hay un parur de zafiros y diamantes impresionante de la reina, creo que es María Elena. Esos zafiros hay que retallarlos.
les da igual. De cada uno sacan 2 y a correr y a venderlos. Entonces, van a por el precio, no a por el valor. Y se va a perder algo de valor muy importante. No son joyas demasiado antiguas, porque son del siglo XIX, pero tienen, evidentemente, ese valor cultural. Por eso la orfebrería ha sido muy robada a lo largo de los tiempos, porque es muy fácil de extraer el precio, extraer el material, la materia prima. Tú robas las meninas y te las tienes que guardar en un garaje, porque no las puedes... Hay poco valor económico hay ahí, pero la orfebrería, pues históricamente, es que es muy fácil, muy fácil. Hay tantas gemas célebres que se han perdido que están por ahí retalladas, ¿vale? El propio oro. O sea, es que el oro, al que luego hablaremos en el Off the Record, el propio oro, ¿dónde está el oro de los faraones egipcios? Pues por ahí. Sí, está claro. por ahí. En nuestras alianzas que yo no llevo, en los pendientes de una fallera, y ahí hay moléculas de oro egipcio, seguro. Sí. O sea, porque se ha reciclado constantemente. Sí. Muestras de orfebrería antigua, de la edad antigua, de la Edad Media, ha llegado muy poca, porque era lo primero que se fundía y se reaprovechaba. Claro. Pero en todas las épocas, que decir, iban... Sí. Efectivamente. Pues, a ver... Vamos cerrando para ir. Sí, vamos a la récord. Vale, exacto. Mira, cuando hablas del rubí o de la esmeralda, que nos cuentas que están asociadas, por ejemplo, a contrarios. El rubí, a la sangre y el fuego, a la vida y la muerte, o la esmeralda, asociada a la fertilidad, pero también a los venenos. Entonces ahí estás destacando esa ambivalencia en el simbolismo. Y es un poco, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿nos fascinan porque tienen un simbolismo contradictorio o al revés? ¿Se lo adjudicamos porque nos fascinan las joyas? No sé. Bueno, creo que el símbolo a mí me gusta y me llama la atención, y es un tema que me interesa mucho, porque el símbolo no es el lenguaje simbólico, y en ese sentido tiene mucho que ver con el color. Es un lenguaje que es ambiguo, y ese lenguaje ambiguo, líquido, para mí es interesante. O sea, ahí está, creo que la magia, ¿no? Los colores son relativamente pocos. A ver, alguien puede decir, hombre, hay miles de colores. Mi ordenador registra... Los colores a nivel cultural son muy pocos. Y eso lo dice perfectamente Michel Pastoureau, que es el gran historiador del color. Hay muy pocos. O sea, son casi los de la heráldica. O sea, son los del parchís, ¿vale? Que son los 4 colores simbólicos principales, el blanco y el negro. Y a nivel simbólico son 4 y 2, 6, y los 2 semicolores que podríamos decir el violeta y el naranja, 8. Es que no más de 10 verdaderos tonos o matices importantes. Por eso yo, y retomo un tema de antes, no he hecho el libro más largo, porque meter más piedras azules iba a acabar repitiéndome sobre el simbolismo del azul. Sí, o por qué es azul y no este otro azul, o por qué... No, porque es que es el azul. O sea, claro, a nivel cultural es el azul y el verde y el rojo. De hecho, esto es muy interesante en el mundo de las banderas. Tú coges las banderas, los rojos de las banderas son distintos. El tinte, el pantone de las banderas, pero conceptualmente es el rojo, el verde. O sea, simbólicamente los colores son muy básicos. Entonces, no hay tantos elementos para crear un lenguaje. ¿Y qué ha hecho el simbolismo? Pues darle al rojo tanto amor como odio, al verde tanto vida como veneno, que luego tiene su sentido. Esto, cuando uno lo estudia a nivel antropológico, tiene su sentido. Entonces, el blanco es la luz es la vida, es el día. El negro es la noche eterna es la muerte. Son cosas muy básicas, si lo pensamos. Entonces, bueno, para mí ese lenguaje básico, pero contradictorio, ambiguo, creo que es rico y que es interesante. Y creo de verdad que los símbolos son muy pocos, que las historias que el ser humano se cuenta son las mismas desde hace muchísimo tiempo, y que básicamente llevamos
relatándonos los mismos cuentos protagonizados por los mismos personajes. Es que el camino del héroe es el mismo y eso se repite y las Sí. mitologías lo repiten, le cambian el nombre y eso está en las religiones, en las mitologías, en las sagas. Es que es así, o sea, es que somos iguales desde hace miles de años y las historias se van repitiendo. Sí. Lo bueno es que, bueno, pues la gente nace, no conoce esas tradiciones y entonces le actualizas el mito, lo vistes con los trajes de la época y la gente lo consume porque eso conecta con algo que es casi un arquetipo casi simbólico que Sí. tenemos. Ya está. Pero es lo que comentabas antes, los mitos también conectan porque son una manera, y esto creo que son palabras de Tolkien, son una manera de contar la verdad. Claro. Es una manera, no estás describiendo la realidad, pero estás describiendo la verdad de una manera utilizando la fantasía. Tolkien dijo eso y Mario Vargas Llosa escribió un libro que se llama La verdad de las mentiras. La verdad de la ficción. Yo escribo no ficción, pero si uno quiere saber sobre las guerras napoleónicas, que se lea Guerra y Paz y que no se lea 10 ensayos. Quiero decir, la buena ficción, que es una mentira, explica la realidad también. Ya está. Entonces, yo, por ejemplo, durante muchísimo tiempo he leído, a mí me encanta la novela negra y la novela de espías. Y creo que fue Vázquez Montalbán, no sé quién, que dijo, la novela negra explica, ¿cómo era? La buena novela negra explica una sociedad, la buena novela de espías explica el mundo. O sea, las novelas de John le Carré explican un mundo. El otro día vi un artículo en prensa en El País sobre la chica del tambor. O sea, prácticamente léanse la chica del tambor y podrán lanzar cables con lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Es una novela de espías de hace, o sea, entonces la verdad de las mentiras. Y el mito era cómo el ser humano antiguo explicaba la realidad. Y son preciosos. Y hay verdad ahí. Hay verdad. Hay verdad. Y de hecho, estamos aquí porque esas explicaciones del mundo, hasta cierto punto, eran verdad. Pero es que me pongo ya, y yo no soy científico, pero las leyes de Newton sirven para explicar una parte del universo. No todo, pero nos han servido para mucho. No, o sea, no sirven para el microcosmos. Hostia, eso es la mecánica cuántica. Bueno, vale, pero con las leyes de Newton hemos llegado a la Luna, ¿eh? Sí. Quiero decir, han sido verdad para muchas cosas. No, pero es que no sirven para el microcosmos. Bueno, pues cuando vayamos al microcosmos ya tendremos que entrar en la mecánica cuántica. Pero, o sea, no son verdad, pero sirven, incluso a nivel científico. O sea, yo explico historia de la animación, historia de los dibujos animados. La teoría de la persistencia retiniana, esa de que 24 fotogramas, eso a día de hoy se cree que no es cierta. Pero no se sabe cómo el cerebro o por qué el cerebro percibe eso. Da igual, ha funcionado. Con esa teoría incorrecta se ha creado el cine y la animación. Pues era verdad. Funcionaba para eso, servía para eso. Entonces, los mitos en su momento sirvieron para mucho, explicaban el mundo. Y eso es lo que creo que las gemas, usadas como pretexto, como usé las puertas en su momento o tal, sirven para explicarnos, ¿no? Y es lo que me interesa. Muy bien. Creo que ha sido un buen cierre, si os parece. Yo creo que sí, ¿eh? Esto nos ha quedado el broche. Ha quedado exacto, como el capítulo. No tanto como el libro, también cerrado como el libro, pero oye, muy bien. Perfecto. Yo encantado, Óscar, de que te pasaras por aquí por los micros de Fan Kingdom. Tío Ganji sé que mucho más porque él lo disfruta más este tema, entiendo. Tenía muchas ganas de traerte, aunque parecía que no te íbamos a llamar. No, sí. Sí. Lo bueno se hace esperar. Exacto. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Yo la verdad es que llevamos casi 2 horas aquí, pero vamos, yo la verdad es que al final... Sí, suele pasarnos. Yo siempre digo... Más a gusto que en brazos. O sea, que muy bien. Intento una horita, un poquito más y ya está. No, al final siempre se nos plantamos. Pero bueno, nada, haremos el off the record muy rapidito y ya está. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, Óscar. Espero que esta sea la primera vez de muchas. Perfecto. Pues ojalá.
Ya ahora en los de Record Ujú. iremos comentando más cositas. Pero bueno, aquí tenéis, acordaros, aquí tenéis el Jardín Mineral en la página web de Siruela. Y si no, como hemos dicho al principio, en todos tus libros podéis encontrar la librería donde encontraréis esta magnífica joya, este magnífico diamante en negro sobre blanco que os recomendamos desde aquí, desde Fan Kingdom. Muy bien, chicos, no os vayáis, pasamos a los de Record. Adiós. Buenas noches. Hasta luego.